Buenas, soy el doctor Néstor Felipe Pagán, soy prostodoncista, soy graduado de la Pucamaima de Sao Paulo, Brasil. Eh, Tengo por lo menos algunos 10 años como profesor en la Pucamaima, en el área clínica y en el área de teoría. Está simplemente para expresar mi experiencia con la circonia. Circonia es un material que es muy utilizado hoy en día, pero hay siempre algunas preguntas, algunas dudas de cómo se debe de trabajar con este material, qué no hacer con este material. Entonces, es algo que es simplemente para yo aportar un poco de mi experiencia trabajando con este material. Bien, lo primero que hay que saber es que la circonia es un material cerámico que a diferencia de que muchas personas piensan, bueno, que el circonio es un metal. Sí, el circonio es un metal, pero nosotros trabajamos es con el óxido de circonio, que es un derivado del metal. Entonces, hablamos que la circonia es un material cerámico. Entonces, de los materiales cerámicos que son específicamente desarrollados con fines médicos u odontológicos, se denominan biocerámicas. La aparición de la circonia como un biomaterial data de fines del año 1960. Entonces, ya el circonio es un material que se viene conociendo desde hace ya un buen tiempo. Siguiente. Eh, lo que es el circonio, como acabé de decir, es un material que es un metal que el número se encuentra en la tabla periódica de los números atómicos. Un metal que es duro, blanco, grisáceo y es resistente a la corrosión. Pero lo que sí nosotros trabajamos es un derivado de este metal que se llama óxido de circonio o circonia, que en la literatura es bueno saber cómo dirigirse a él, porque muchas veces usted puede encontrar algunos doctores que se refieren al circonio como algo, como que no se debe decir circonio, porque circonio es el metal realmente. Entonces, lo ideal sería llamarse óxido de circonio o circonia, se puede llamar en esto, que ya entonces esto es la parte que ya es una cerámica. Bien. Este material tiene muchas propiedades. Las propiedades es que es biocompatible, tiene unos valores de propiedad mecánica excelentes para trabajarse con él, tiene una alta estética y tiene una baja conductividad térmica. O sea que no da sensibilidad, no transmite lo que es el calor a los pilares, a los dientes que se van a utilizar con él. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver nosotros que en la odontología este material es muy utilizado hoy en día. Se puede utilizar en composites, o sea, en las resinas composites que estamos utilizando hoy en día. Podemos encontrar en el mercado muchas marcas que ya nos dicen que contiene el composite, este material. Podemos encontrar attachment, las prótesis fijas, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, que con ellas se pueden hacer coronas, se pueden hacer puentes, se pueden hacer incluso carillas de este material. Los braques, que hoy en día en nuestro concepto se están utilizando bastante con este material. Pilares de implantes también se pueden utilizar, inclusive ya el implante en sí también se está utilizando. O sea que este material es un material que se está usando grandemente, ampliamente en lo que es la odontología de hoy, por todos los beneficios y de la estética que produce a la odontología. Siguiente. Todas las fotos que nosotros vamos a ver en esta presentación son todas fotos de casos que yo he tenido. O sea, ustedes van a ver que algunos casos son cortos, otros son un poco más complejos, pero simplemente para ilustrar lo que realmente el circonio puede realizar. Para aclarar que la prótesis fija es todo diente artificial o una sustitución de diente que se coloca en la boca del paciente de una manera que es, como el nombre lo dice, fija, que el paciente no puede retirarse esto, a menos que vaya donde el odontólogo y pueda retirarlo. O sea, es algo que se coloca
para quedarse en boca y no tenga ninguna forma de que el paciente pueda retirarse de esto. Que de esto es que vamos a hablar en esta conferencia del circonio. Siguiente. Como podemos ver, en la prótesis fija podemos utilizar un gran amplio lo que es ya de simplemente una corona, una incrustación, una carilla, eh, todo esto nosotros llevamos a prótesis fija. Un puente de 3 piezas, puente de 5 piezas, puede ser un protocolo, todo esto es prótesis fija, ¿verdad? Lo que sigue hablando del circonio, aparte de esto, es que por ejemplo, la prótesis metal cerámica no es que vamos a quitarle valor a la prótesis metal cerámica. Yo pienso que la prótesis metal cerámica es una prótesis que va a durar todavía, tiene muchos años para seguir utilizando. Es una prótesis, es un material que se viene utilizando desde hace muchos años atrás y ha demostrado que es exitoso, que no hay por qué ella salir del mercado por todo este tiempo todavía. Entonces, incluso por eso quise agregar en esta conferencia este caso, para ver que no simplemente se puede crear estética con una prótesis que sea libre de metal, sino también hay como crear estética con prótesis metálicas. Siguiente. Por ejemplo, este caso, esto es una paciente que llega, que tiene un paciente joven de algunos 25 años, que llega a la consulta porque está cansada de que sea removible. Entonces, ella tiene muchos años usando una parcialita y entonces ella ya quería tener algo fijo en boca. Ya tiene mucho tiempo así, estaba investigando de varios doctores de cómo solucionar su problema. Algunos doctores la habían rechazado porque el caso era un poco complejo. Se le realizaban tomografías para ver si aplicaba para colocarse implantes. El hueso estaba muy débil, entonces ella no quería someterse a cirugía de colocarse hueso y económicamente también no podía ella incurrir en estos gastos. Entonces la solución más que encontramos fue sí, la de colocarle entonces una prótesis fija metal cerámica que iba a garantizar que tener buena estética y buena funcionalidad, que era lo que ella también estaba buscando en cuanto a esto. Lo que hicimos sí fue lo siguiente. Ya aquí nosotros lo que sí, ella tenía ya varios pilares, por lo menos tenía un buen soporte, tomamos radiografías de los pilares, estaban en buenas condiciones. Siguiente, esta fue la prótesis que le colocamos, una prótesis bien amplia que incluye la cara en es metal cerámico. Y una prótesis que lo que ella necesitaba es perfecto para su caso. Siguiente. Aquí vemos nosotros cómo colocamos la prótesis con los pilares ya tallados. Claro, hicimos pruebas de metal, hicimos pruebas de la porcelana anteriormente. ¿Bien? Sí, muchos de los casos que vamos a hablar son casos que vamos a hablar un poco rápido por cuestión de tiempo que no nos permite abundar y profundizar tanto en los casos. Simplemente quise traer estos casos para hacer una visión general de todo. ¿Bien? Siguiente. Aquí vemos la prótesis colocada en boca. Vemos que estéticamente quedó muy bien, muy aceptable para la paciente. Entonces, ese es un antes y un después de la paciente. Bien, siguiente. Bueno, una desventaja que tenemos en este tipo de prótesis metal cerámico, como ya es conocido, es la aparición de ese grisáceo en la encía marginal, como podemos ver en estas fotos aquí de unas coronas metal cerámicos. Son prótesis que, si el biotipo de encía que tiene el paciente es muy fino, entonces es muy difícil cómo controlar este asunto de que la encía se tatúe, como vemos aquí. Entonces, en estos casos es ideal colocar lo que sería unas coronas en circonio, que
una de las ventajas del circonio es que ella es, si hay que opacar, ella es excelente opacante para este tipo de situaciones que se nos pueden presentar en la consulta. Claro, unas preguntas que siempre nosotros encontramos es esa, que siempre es bueno darle a los pacientes la opción, decir, mire, en su caso podemos utilizar este material y este material y poder entonces decir la ventaja y desventaja de cada material. Claro, siempre buscando la manera de ser lo más sincero posible y saber hasta dónde podemos llegar con cada caso con ese paciente. Bien. Una de las cosas que son importantes es el tallado en la prótesis de circonio. Estamos acostumbrados a que el tallado sea lo más paralelo posible. Aquí con este material que es el circonio no puede ser muy paralelo. Las paredes tienen que estar un poco inclinadas siempre para que no haya ningún tipo de fricción. Porque un buen asentamiento, entonces puede fracturarse lo que es el circonio. Que más adelante vamos a hablar un poco de esto, de los mitos en cuanto a este material. Siguiente. Una de cómo tiene que estar lo que es el tallado de estas prótesis es que los grados de inclinación, o sea, no puede haber un paralelismo para liberar un poco lo que es el estrés, ya si van a ser unas prótesis de varias piezas con varios pilares, no pueden haber mucha retención en cuanto a esto. O sea, tiene que entrar y la prótesis asentarse lo más pasiva posible, sin hacer mucha fricción, que es lo ideal. La altura, ya también es importante la altura de ese pilar, porque el pilar no puede ser mínimo de 4 milímetros en cuanto a largo, porque entonces ya se nos complicaría un poco a la hora de nosotros cementar, de que se mantenga en boca esa corona o esa prótesis que vamos a colocar del paciente. Bien. La terminación sí tiene que estar también. Yo aconsejo mucho utilizar lo que son las fresas cilíndricas, pero con puntas redondeadas. Que vemos que es muy común muchos doctores trabajar con puntas cilíndricas, pero afiladas. Que entonces para conseguir una buena terminación se complica mucho, porque hay que pasar mucho la fresa por las paredes para poder conseguir algo. Entonces lo ideal es que la fresa sea con puntas redondeadas para que se marque bien la terminación en toda la parte cervical. Siempre, claro, buscando la manera de que esa terminación nos quede a nosotros por lo menos 0.5 milímetros debajo de la encía, ¿bien? Como dije, los bordes redondeados, nada filo, nada puntiagudo, ¿bien? Y algo que resulta muchísimo y es muy recomendable hacer siempre es hacer pruebas con los provisionales. Antes de uno pensar en tomar impresión o hacer cualquier cosa, para estar 100% seguro que nuestra terminación, que nuestro tallado en las piezas están bien, están como nosotros queremos que quede, hay que hacer un buen provisional. El provisional nos va a decir a nosotros si realmente hay retención, si hay realmente espacio suficiente para paso interoclusal suficiente, no va a decir si realmente nosotros desgastamos lo suficiente en esos pilares. O sea, nunca tomar impresión antes de colocar el provisional y quitarlo y ver que queda perfecto. Siguiente. Bueno, una de las cosas que yo hago es para la toma de impresión, siempre esto es claro, para tomar de impresión para trabajo debe hacerse siempre con silicona de adición, que es el material que nos lleva a nosotros a tener una mejor precisión en lo que el técnico de laboratorio va a ver. Bien, entonces algo que es muy importante es eso, que la silicona pesada siempre va acompañada con la silicona liviana. O sea, que no es bueno tomar nunca un lado con silicona pesada y el otro lado simplemente liviana. Si es posible, lo ideal es que siempre uno vaya acompañado de otro. Y a la hora de tomar la impresión también, que que aparezca la mayor cantidad de dientes posible para que no haya ninguna confusión a la hora de articular estos modelos, que el laboratorio pueda articular y saber cómo es la función de este paciente. Bien, siguiente. La resistencia. En cuanto a la circonia, es algo que hay que tomar en cuenta.
es la resistencia de la circonia. Ella es muy buena, es muy resistente, pero también hay que saber que existen varios tipos de circonia. Y depende de esos tipos de circonia, entonces es que nosotros vamos a utilizar si en la parte posterior, si en la parte anterior. Los tipos que hay normalmente, por ejemplo, la casa katana tiene tres tipos de circonia, que uno es translúcido, otro de alta translucidez y otro de ultra translúcido. Entonces, cada uno de ellos contiene una forma y una resistencia diferente. Por ejemplo, de baja translucidez, que casi no tiene translucidez, ese es el más resistente, que de 1200 MPa. Entonces, lo que es de alta translucidez tiene de 1110 MPa y ultra translúcido ya es de 700 MPa. Así, consecuentemente, entonces vemos que lo de baja translucidez, que son los más resistentes, son los ideales para colocarse en áreas posteriores, en molares o también cuando son de varias piezas el póntico. Lo de alta translucidez, entonces, se pueden utilizar en pónticos múltiples, pero pequeños, no muy amplios. Y los ultra translúcidos ya son los que son utilizados para hacer coronas individuales, para hacer incrustaciones, incluso hasta carillas para esto. Es bueno tomar eso siempre en cuenta, para que también ustedes puedan conversar con el técnico de laboratorio y puedan guiarse de cuál material es que se va a utilizar. Siguiente. Mitos. Queda muy artificial, que la prótesis de silicona queda muy blanca, que no queda bonita, que queda fea. Entonces, no es verdad. Ya actualmente en el mercado ya hay muchas maneras de cómo colocar la prótesis que quede de color exacto que usted quiere, de color, de la diferencia de colores, a 3, a 2. Ya el mercado es muy variante eso. Claro, antes era muy limitado. Mucha gente dice eso porque antes era así muy limitado lo cuanto al color. Cuando uno colocaba una corona en circonia, se veía demasiada blanca en boca del paciente, pero que no, porque no existían normalmente más colores. Entonces el laboratorio lo que hacía era que pintaba esa circonia para entonces ayudarla. Pero ahora mismo ya hay forma de cómo mejorar esto. Que es dura, no se rompe con nada, eso también es otro mito. Porque tenemos ese mito de que realmente, que el circonio es un metal y eso no se rompe por nada del mundo. Mentira, o sea, el circonio es una cerámica muy frágil. Entonces hay que saber utilizarla para poder entonces nosotros trabajar con ella. Porque hay muchas cosas que pueden rompernos lo que es el circonio. Una terminación es que con puntos filosos, que la prótesis no se acentúe bien, no afinque bien, puede incluso romperse por eso. Incluso he hablado con muchos técnicos de laboratorio, incluso ellos me dicen a mí, bueno, yo perfecto con la circonia hasta el día que se va a cementar. Muchas veces el doctor hace una fuerza o no afinca bien la prótesis o el material con que va a cementar no es el apropiado y se rompe. Entonces eso es un mito, o sea, hay que saber cómo trabajar en cuanto a eso. Bien, siguiente. La comunicación con el técnico, como hemos dicho, es sumamente importante. Para esta comunicación es importante tomar fotos. Lo ideal es que sean con fotos profesionales, con cámaras reflex, pero si no hay una cámara disponible, se puede utilizar cámaras de celulares bajo una buena iluminación, que el autor pueda ver bien los detalles en la boca del paciente. Por sustrato, de cómo está ese pilar que nosotros vamos a trabajar, está muy oscuro, muy amarillo, porque así entonces el técnico de laboratorio va a saber qué tan translúcido va a colocar la prótesis, qué material va a utilizar para esa prótesis. Las fotos del color de los dientes para saber si incisar es más translúcido, cómo es en la parte cervical. Eso es esencial, que el laboratorio tenga esas fotos para que en nuestros casos sean lo más exitosos posible. Y lo bueno es tener una buena comunicación con el autor, que uno pueda discutir, uno pueda diseñar, llamar al autor, mira, tengo tal caso, que tú me aconsejas que yo puedo hacer esto, ¿por qué no así? ¿Por qué hacerlo así? En esto de prótesis es esencial tener una buena comunicación con el autor, que ambos entiendan. Siguiente. Algo que podemos ver muchas veces, incluso que nos puede asesorar el laboratorio en cuanto hacemos esto, es cómo vamos a hacer las coronas. ¿Va a ser monolítica o estratificada? Cuando hablo de monolítica es cuando el material se coloca en la máquina, que el técnico de laboratorio lo coloca en la máquina y lo hace de un solo material, o sea, no agregando nada, simplemente el material en sí.
que eso es, o sea, claro, le da mucha resistencia al material porque no es algo agregado ni nada por el estilo. Entonces, normalmente las monolíticas son utilizadas en el sector posterior, por esto. Es una opción para cuando hay poco espacio, que el laboratorio no puede como colocar varias camadas de porcelana. Entonces, cuando hay poco espacio e interoclusal, que no vemos que ya no podemos desgastar más el diente por una razón u otra, entonces lo ideal sería hacerlo monolítica. ¿Bien? Otra, o estratificada. Estratificada entonces es cuando se hace la estructura en circonio y entonces el laboratorio coloca porcelana feldspática entonces arriba. Entonces estas sí son un poco con las formas, entonces ya sí como es una estética ya para lo que es coronas en anteriores, se debe utilizar este tipo de prótesis. Hoy en día sí, bueno, también lo que aparece está el cutback. El cutback es lo que llamamos que es la prótesis que son estratificadas, pero en la parte oclusal, que es la parte donde hay fuerza oclusal, entonces en esa parte el laboratorio ya lo deja simplemente en circonia. Entonces ya simplemente estratifica lo que es la parte vestibular, que también es algo que se utiliza mucho. Siguiente. Como cemento. Algo que muchos doctores me preguntan a mí eso. Doctor, cómo usted cementa las coronas en circonio? ¿Qué hace para usted colocar? ¿Utilizo cemento resinoso? Bueno, sí, puedo utilizar cemento resinoso, pero hay unos pasos que no se deben hacer para el circonio. Porque, por ejemplo, el circonio es un material que no se graba. No, el ácido fluorídrico o el fosfórico no le hacen nada al circonio. Entonces, no importa si usted graba o no, porque no le va a hacer nada a lo que es el circonio. Hay unos casos que hay pacientes hay doctores que lo que utilizan es un arenador. Arenan el circonio por dentro para entonces darle esa retención mecánica y así entonces conseguir mejor adhesión. Hay otras personas que no arenan, simplemente entonces lo que hacen es que, porque dicen que la prótesis por dentro ya tiene una rugosidad que no es necesario arenarla. Entonces, se pueden utilizar dos cementos autoadhesivos o cementos convencionales como es el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio es excelente para este material, que no hay ninguna contraindicación, se puede utilizar perfectamente. Ya si van a utilizar cementos resinosos para esto, sí, entonces hay que tomar en cuenta que la superficie, cómo esté en esa superficie. O sea, se debe de limpiar bien la prótesis, porque muchas veces nosotros probamos primero y después entonces colocamos cemento. O sea, tenemos que probar y antes de cualquier cosa de poner cemento en esa prótesis, tenemos que nosotros colocar lo que es, por ejemplo, Ivoclean o Cerclean, que son materiales para descontaminar, porque incluso la saliva contamina y a la hora entonces nos va a afectar a la hora de poder cementar la prótesis. ¿Bien? Siguiente. Bueno, son unos casos que voy a presentar rápidamente. Este es un caso de un paciente que no llega con los dientes desgastados. El paciente quiere colocarse ya sus prótesis. Él pasó previamente ya incluso por un proceso de ortodoncia, porque estos dientes inferiores estaban ya desalineados y tenía un poco de la forma como el paciente ocluía, era lo que llevaba a este desgaste. Ya que él pasó después a la ortodoncia, entonces ya sí conseguimos lo que es colocar en lo que es la prótesis. Previamente ya todas las piezas estaban ya endodonceadas. Siguiente. Aquí vemos un antes y un después de la prótesis en circonio del paciente. Ya podemos llevarle y devolverle lo que es la anatomía al paciente. Siguiente. El segundo caso, este caso es de una paciente que llega al consultorio, siguiente, con la prótesis vieja, metal porcelana, y a la hora de desmontar nosotros encontramos que uno de los pilares estaba en mal estado y tuvimos que hacer la exodoncia, como podemos ver aquí en la foto, hacer la exodoncia, entonces la encía subió, perdió hueso, pero la paciente ya era una paciente mayor que no quería someterse a cirugías para ponerse injertos, nada de eso, entonces tuvimos una opción
de colocar, sí, entonces lo que es una prótesis en circonio, agregando encía encima de esa parte. Siguiente. Aquí vemos la prótesis. Entonces, es una opción buena, porque cuando el paciente no presenta en la sonrisa ninguna encía, excelente esta opción. Siguiente. Aquí vemos, dividimos la prótesis en dos partes. A mí siempre me gusta dividir la prótesis en dos partes para poder entonces, si en todo caso hay una complicación de un lado, no tener que llevar a toda la prótesis en riesgo. Siguiente. Así fue como quedó en boca la paciente. Aquí podemos ver la encía, como pudimos ponerle un poco de porcelana rosa para que el diente no nos quedara tan alto. Siguiente. Y este es el después de la paciente. Vemos que la paciente, persona mayor, que incluso cuando ella sonríe lo más alto posible, no se ve en ninguna forma. Pero pudimos darle una anatomía bonita a la paciente. Siguiente. El segundo caso, esta es una paciente que nos llega igualmente como la otra. Ella tiene una prótesis mental porcelana que tenía 1 año de haberse colocado. Ella nunca llegó a un acuerdo con su doctor. Ella siempre se encontraba los dientes muy grandes y la forma de los dientes nunca le ha gustado. Entonces, algo que la tenía ya un poco en depresión y llegó a nuestra consulta para saber si podemos resolver, ayudarla en ese aspecto. Incluso la prótesis es superior e inferior. Cuando desmontamos todo, encontramos esto. Dos penos se fueron cuando desmontamos todo, entonces ya lo que hicimos fue llevarla a ella a realizar los tratamientos de canal que sean necesarios y colocar espeno de fibras en las piezas que es necesario colocar. Encontramos aquí abajo, incluso vimos que había un implante colocado. Entonces, hicimos esto. En inferior colocamos todos lo que son piezas individuales. Y en superior sí pudimos dividir en prótesis fija, porque incluso ella tenía falta de algunas piezas en superior. Esta es la colocación de la prótesis inferior, ¿sí? Para poder ver el video de colocar. Vemos aquí sí colocamos todas las piezas, fueron en circonias y fueron individuales, una por una, porque ella presentaba los pilares se encontraban en buenas condiciones, no había movilidad en ninguno de los pilares, tenían un buen tamaño, entonces no vimos la necesidad de por qué colocarlo unido. Y aparte de eso, que la higiene es mucho mejor cuando son uno por uno. Aquí vemos cómo va quedando. En la parte superior, sí, entonces ya colocamos lo que son podemos ver aquí sí que ya tiene sus pernos colocados, ya está en un mejor estado de. Sí, ajá. Siguiente imagen, aquí entonces sí ya vemos cómo fue que nosotros colocamos la parte superior. Ya esto sí, con una buena comunicación con el laboratorio, con buenas fotos, con buena, viendo las dimensiones de cómo los dientes para que no queden muy largos, porque eso era lo que ella estaba buscando. Y este entonces es el antes y el después. El siguiente. Ujú. Así nos llegó y claro, esto fue hecho incluso en un tiempo récord porque la paciente también vivía en Estados Unidos y llegó al país simplemente como por 15 días, entonces saben el estrés que fue, pero quedó muy buen caso. Siguiente. Entonces, nuestro último caso, entonces una paciente que también tuvimos un buen tiempo con ella trabajando, ya nos llegó a la consulta de esta forma. Una paciente que esas fotos la van a ver un poco feas porque son fotos ya un poco antiguas, fueron fotos que fueron tomadas hace algunos 6 años. La paciente llegó de esta forma, cariados los dientes anteriores. Cuando yo traté de detallar y eliminar todo, me encuentro con esto, muy cariados esos dientes anteriores de la paciente. Vemos que la paciente tiene mordida abierta, entonces lo que hicimos fue de llevar a la paciente a ortodoncia. La paciente duró un buen tiempo con ortodoncia
Y entonces ahí colocamos también, bueno, pudimos colocar lo que son unos pernos colados en esta paciente con sus provisionales. Ella usó todo ese tiempo con ortodoncia, como vemos aquí, que la oclusión mejoró bastante. Entonces la paciente se perdió. Duró por lo menos algunos 3 años más con esas prótesis provisionales y después hace unos meses fue que regresó a la consulta con nosotros. Y así fue que quedó con la prótesis. Claro, aquí podemos ver que un poco la encía que está un poco tatuada, pero ya es la raíz realmente que está ya oscura. Entonces, para llegar a hacer tal vez un injerto de encía, entonces, pero la paciente no estaba para realizar eso, ella estaba más que satisfecha ya con ese cambio que ella había hecho. Entonces, este sería el antes y el después de la paciente. Siguiente. Así nos llegó, molida abierta, los dos centrales sumamente pigmentados, cariados, y así fue entonces como liberamos la paciente después de unos buenos años trabajando con ella. Bueno, estos algunos pocos casos que pude presentar de una forma rápida por cuestiones del tiempo, pero espero que le haya ayudado a sacar algunas dudas sobre este material. Me encantaría que si tienen alguna duda pudieran comunicarse conmigo y yo poder aclarar, ayudar en lo que yo pueda ayudar en cuanto a esto. Entonces, una frase buena que yo tengo es: cuanto más trabajo, más suerte parezco tener. Porque muchas veces no es cuestión de suerte, sino es esforzarse y ir atrás de las cosas y fallar y fallar y fallar hasta nosotros poder conseguir lo que estamos buscando, porque de todo se aprende. Entonces fue un placer que ustedes hayan escuchado esta palestra que le acabo de dar con ustedes, y cualquier duda pueden contactarse conmigo mediante Instagram o pueden utilizar mi WhatsApp. Soy muy abierto a cualquier pregunta, cualquier corrección que me quieran realizar. Estoy a la orden. Gracias.